Génesis capítulo 35. Para entrar en contexto en este capítulo, recordemos que en el capítulo 34, que ya lo vimos, fue un capítulo que nos enseñó que estar separados de Dios, estar sin la visión de Dios, definitivamente solamente trae desgracia a nuestra vida. Y eso fue lo que vivió Jacob y su familia, porque estando separados de Dios, vivieron situaciones muy dramáticas. La violación de Dina, su hija, por parte de los impíos, de un impío, y asimismo la venganza hecha por los hijos de Jacob, hasta destruir totalmente una ciudad. Como veíamos en este pasaje del capítulo 34, no se nombra nunca a Dios. Es interesante, precisamente porque Dios quiere enseñarnos que en esas acciones, en esa actitud y en esa vivencia que estaba viviendo Jacob, habían abandonado a Dios. Ni lo nombraban, ni lo invocaban. Entonces, daba a entender que es un capítulo totalmente sin la presencia de Dios. Y es interesante cómo Dios, en el capítulo 35 que vamos a estudiar, hace una plena manifestación de Él, por su gracia y por su bondad. Y en este capítulo aproximadamente vemos que son 11 veces las que está Dios, su nombre está ahí. Y no solamente está ahí haciendo su presencia en medio de ese pueblo que Él ha escogido, sino que lo interesante de este capítulo es que Dios es el que toma la iniciativa de ir a ellos para volver nuevamente que sus corazones se vuelvan a Él. En este capítulo 35 que vamos a ver, Dios se aparece y se manifiesta como el Dios que responde. Se manifiesta como el Dios que produce terror en los enemigos de Él. Se manifiesta como el Dios que da un nombre a Jacob, cambia el nombre de uno de sus escogidos. Se manifiesta como el Dios omnipotente que fructifica, que multiplica. Es el Dios que habla y el Dios que se glorifica. Entonces es bien interesante cómo podemos ver lo que Dios nos enseña a través de estos pasajes. Que cuando los que Él había escogido, los que había elegido, se habían apartado de Él, se habían separado de Él, Él no los descuida ni se olvida de ellos, sino por el contrario, retorna nuevamente y les llama la atención y los encamina por el sendero correcto. Por eso el título de esta predicación se llama La comunión con Dios restaurada. Y es lo que efectivamente vemos ahí. En este capítulo está restaurada la comunión con Dios, que se había perdido y que había traído consecuencias tan terribles. En esta comunión que es restaurada, Dios es el que toma la iniciativa. Vamos a ver este tema en dos puntos. El primero es obedeciendo la voluntad de Dios. Y el segundo, Dios renueva sus promesas. Y vamos a ver unas aplicaciones para este pasaje que es tan especial de parte de Dios. En este capítulo que vamos a estudiar y a que el Señor nos ilumine por su gracia, vemos que y entendemos algo, que Jacob había dejado por 10 años, desde el regreso que había tenido de tener ese encuentro con sus esposas y tener su familia, habían pasado 10 años
digamos, y se ubicó ahí en el lugar donde acontecieron todas esas situaciones bien dramáticas. Pero habían pasado 10 años para que él cumpliera ese voto que él había hecho a Dios en Betel. Cuando él huía de Esaú, eso lo vemos en Génesis 28, 20 al 22. Cuando él huía de Esaú, Dios en sueños se le manifiesta y Esaú hace una promesa que si retornaba a él ahí nuevamente y que era guardado y cuidado por Dios, pues él le adoraría ahí en ese lugar. Pero habían pasado 10 años y él no había cumplido esa promesa. Ya había retornado, pero no había cumplido esa promesa. Aunque él sí guardaba eso en su corazón, porque de hecho cuando estaba viviendo la situación con sus suegros y con la persecución de sus cuñados y viviendo esa situación de que estaba siendo explotado, digamos así, Dios le había dicho y él había entendido que debía regresar. Eso está en Génesis 31:13. Él tenía claro que tenía que ir a cumplir ese voto que había hecho. Porque él había erigido ahí también, digamos, había colocado una piedra, ¿cierto? Pero él había seguido hasta Siquén y había pasado todo ese tiempo. En el transcurso de esos 10 años que él vivió en Siquén, entonces es donde se produce ese relajamiento espiritual, ese apartamiento de Dios, ese olvido desastroso del temor de Dios. Y como consecuencia, pues ya conocimos todas las situaciones que se vivieron ahí, en ese tiempo. Por eso, Jacob, precisamente por estar en esa actitud, digamos, como de alejamiento de Dios, vive esas situaciones dramáticas. Pero ahora, después de que ellos están temerosos por los hechos que ellos hicieron, los hijos de Jacob hicieron, y Jacob en sí está temeroso porque puede ser destruido, Dios se le manifiesta a Jacob y le ordena entonces regresar a Betel. Y ahí damos inicio a nuestro capítulo 35. Dice el versículo 1, y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces es Dios es el que toma la iniciativa. Dios es el que siempre viene en rescate del pecador. Y es el hecho preciso. Cuando más estaban en crisis, cuando estaban necesitados más de Él, de Dios, entonces Dios se les manifiesta y les da una orden para subir a Betel. Dios entonces ahí le ordena subir a Betel, a construir un altar al Dios que le había aparecido a él cuando había huido de su hermano Esaú. Este mandato que hace Dios, cuando se manifiesta y le da esa orden, tiene el propósito de corregir lo que Jacob había descuidado. Recuerden el descuido, lo que les produjo. Si Jacob hubiera cumplido el voto que hizo de inmediato cuando regresó, no hubieran acontecido situaciones, pero en su providencia Dios permitió todas esas cosas para enseñarnos muchas cosas. Jacob ya descuidado entonces lo que había prometido. Lo que hace ahora es abandonar toda esa situación desagradable y acto seguido toma unas decisiones bien importantes para que se rectifiquen su vida y sus caminos y para que su familia tome un nuevo rumbo. Como vamos a ver más adelante, una de las actitudes que tuvo Jacob fue que se desprendieran de los ídolos. Ya lo vamos a ver. Porque el hecho de que
esa inclinación que ellos habían tenido hacia esos falsos dioses eran los que habían producido precisamente un enfriamiento en el alma de esta familia. El estar apegados a dioses extraños, no obedeciendo al Dios verdadero, como lo vimos en ese pasaje que no, ni siquiera he nombrado, había sido ese tropiezo fuerte para ellos tener esas situaciones bien complicadas, ¿cierto? Y había sido tropiezo el hecho de olvidarse del Dios verdadero, adorar ídolos, había sido como el relajamiento de Jacob de no continuar hacia Betel para cumplir su voto que le había hecho. Versículos 2 al 4. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino en que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquén, y partieron, y el terror de Dios fue sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no los persiguieron a los hijos de Jacob. En este pasaje estamos viendo cómo el primer paso que tienen que dar, por orden del Señor, es abandonar los ídolos. Jacob entonces ordena ¿qué? A sus esposas, porque recordemos que una de ellas, Raquel, había traído los ídolos, había robado los ídolos de su padre y los había ocultado al punto de que había hecho cosas tremendas para que no la descubrieran, pero permaneció con esos ídolos. Y posiblemente esos ídolos los conservaban por todo ese tiempo. Estaban ahí con ellos. Por eso el Jacob da la orden que todos los que estaban con él, es decir, sus hombres, sus siervos, sus esposas, todos tienen que desprenderse de esos ídolos. Porque eso había traído como consecuencia una ruina espiritual para ellos. Una ruina espiritual generalizada en toda la familia. Porque recordemos que todos los hijos de Jacob tenían unos pensamientos impíos y destructores, malignos. Por eso cuando dice que quitar es no solo, digamos, desprenderse de esos ídolos o abandonarlos, sino es definitivamente cortar con la dependencia de esos ídolos. Porque era lo que ellos habían vivido. Ellos habían vivido esos 10 años en una dependencia de esos ídolos y se habían olvidado de Dios. Por eso él dice quitad. Y al dar esa orden, da a entender de que ahora sí comprende en su corazón que ellos son un pueblo diferente. Ellos no pueden estar siguiendo ídolos o adorando ídolos, guardando ídolos, sino que ellos son propiedad del Dios vivo, el Dios de Abraham y de Isaac, y el Dios que les había dado promesas a ellos y aún a Jacob. Ese es el Dios vivo al que ellos deben servir y seguir, y no los ídolos que ellos atesoraban ahí. Por eso él dice, quitad, cortad, desechad los ídolos que están aquí. Ahí también dice que sepultó a esos dioses ajenos, los sepultó. Y se supone que incluyeron los ídolos de Raquel que había robado a su papá. Ese acontecimiento sucedió en Génesis 31, 19. Todos los ídolos que tenían allí fueron enterrados, sepultados. Dice que incluyendo los aretes que se llevaban posiblemente como amuletos. Y démonos cuenta que aún esos pequeños detalles, uno pensaría que un ídolo es como una estatua, una efigie ahí, pero aún mire que los aretes, los zarcillos y todas esas cosas podían tener cierta, digamos, agüero para eso, y por lo tanto los llevaban. Absolutamente todo es quitado, cortado y eliminado, enterrado. Entonces el entierro de esos ídolos fue seguido por una purificación, por medio del lavamiento del cuerpo, como una señal de la purificación del corazón.
porque habían estado contaminados, sucios de la idolatría. Y también ordena ponerse ropas limpias como un símbolo de un renuevo, una santificación para Dios. Y como una muestra de que querían empezar una nueva etapa en sus vidas delante de Dios, que habían mudado su corazón con respecto a la adoración al verdadero Dios. Por eso, de parte de Dios sucede algo extraordinario, y es que cuando ellos toman esa decisión, cuando cortan con esos ídolos, el Señor los protege. Porque ellos emprenden el camino hacia Betel, y dice que el terror de Dios estuvo sobre sus alrededores, sobre sus enemigos. Qué extraordinario ver cómo Dios siempre, a pesar de las dificultades y los errores de su pueblo, cuando Él se vuelve de verdad de corazón, cuando toma decisiones correctas, Dios inmediatamente lo protege, lo guarda, lo conserva para que cumpla los propósitos por los cuales Dios los escogió. Versículo 6. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar El Betel, porque allá le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Entonces cuando Jacob sube y llega a Betel, está llegando a Betel, que significa casa de Dios. ¿Recuerdan que dijo que era eso? Casa de Dios, la casa de Dios, puerta del cielo. Ahí construye Jacob un altar. Pero ese altar que construye ahora lo llama El Betel, que ya no es casa de Dios, sino quiere decir el Dios de la casa de Dios. Les confirma que no es solamente un lugar, sino que es el lugar de Dios, el lugar que Dios escogió. Por eso lo llama El Betel, el Dios de la casa de Dios. Este cambio de nombre es porque ya, digamos, en el corazón de Jacob ya no lo impresiona tanto el lugar como lo impresionó la primera vez con el sueño, que dijo, esta es la casa de Dios, aquí está la presencia de Dios, sino que es ahora el Dios de ese lugar. El Dios de ese lugar, entonces por eso lo llama El Betel, el Dios de la casa de Dios. Ahí mismo entonces dice que muere Débora, que era la nodriza que posiblemente habría criado a Rebeca, y por lo tanto cuando vino a buscar a su esposo Isaac, posiblemente regresó con ella. Dice que hubo llanto ahí por su muerte. Y digamos, algo relevante es en este pasaje que cuando se nombra a la nodriza de Rebeca, se hace memoria de ella, es porque posiblemente, y es casi la realidad, de que ella fue una fiel sierva de Rebeca, y ayudó para la crianza aún de sus hijos, de sus nietos. Entonces eso es como un honor que ella recibe por nombrarse acá, ¿cierto? Porque es altamente estimada en la casa de Jacob. Vamos al segundo punto entonces, que es Dios renueva sus promesas. Versículo 9. Dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan y le bendijo y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino que Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Y le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, fructifícate y multiplícate, una nación y una reunión de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos, y la tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y Dios se fue de su lado, del lugar que estaba donde había hablado con él.
Y Jacob erigió un pilar en el lugar donde había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él libación y echó sobre él aceite. Entonces, después de que Jacob había cumplido el voto que había hecho en el capítulo 28, que había dicho, si yo retorno aquí, tú serás mi Dios, y todas estas cosas que él dijo. Él lo está cumpliendo ahí exactamente. Por eso erige un altar en Betel a ese Dios que se le apareció ahí. Y nuevamente le está reafirmando las promesas que estaba haciendo. Pero a diferencia de como había sido 30 años antes de la huida que él había tenido en un sueño, ahora la gracia y la salvación dada por Dios brillan a la luz del día. Mire cómo Dios en sus propósitos manifiesta cosas tan grandes y extraordinarias. La primera vez que se le presentó en un sueño, en la oscuridad, cuando estaba agotado y estaba temeroso en esa oscuridad y en esa angustia. Pero ahora ya no. Ya se le presenta en el día, a plena luz del día, para manifestar ¿qué? Su gloria, para manifestar su claridad, para hacerse visible, en forma visible. Entonces lo que él había vivido, lo tenebroso y el temor de la noche que había en la huida, es diferente ahora, porque ahora es gracia y la salvación dada por Dios. Entonces esta aparición fue la respuesta que Dios le dio a Jacob en su reconocimiento a que él, como el omnipotente, en la primera teofanía que había acontecido en la noche, le ha prometido a Jacob protección divina en una tierra extraña y había prometido restituirlo a su tierra, a la tierra prometida. Sobre el hecho de que él era el llamado a ser el portador de todas las bendiciones de la salvación. Dios tenía un propósito con él y por eso tenía que cumplir exactamente esas cosas. Y Jacob tenía que también ser parte de ese cumplimiento. No podía quedarse sin cumplir la promesa que le había hecho en Betel, sino que tenía que hacer una realidad para que continuara nuevamente el curso de los propósitos de Dios. Entonces ahí Jacob cumple su voto. Pero algo bien importante, Dios le confirma el nombre ahora. Ya no se va a llamar Jacob. Aunque ya le había dicho eso anteriormente, en el capítulo 32, le había dicho que él cambiaba el nombre, pero ahí le está confirmando realmente y le está ya dando como una orden de ese cambio, de ese nombre. Y por eso entonces con este nombre se cumple la promesa de una simiente numerosa y la posesión de la tierra prometida. Por eso Jacob, para que quedaran memoria de eso que está aconteciendo ahí, para que quedara en memoria de la aparición que ha hecho Dios y para que sus descendientes lo tuvieran presente, entonces levanta esa piedra como testimonio. Y la cual no solamente es ungida con aceite, como lo hizo en el capítulo 28, que derramó aceite para consagrar como ese lugar, sino que lo consagró con una ofrenda de bebida y precisamente lo hizo por la renovación del nombre también que le puso, ¿cierto? Como una pequeña, digamos, reflexión respecto en este aspecto. A pesar de que, digamos, el pueblo de Dios que es escogido, estamos, digamos, todo ese pueblo escogido está en un camino de peregrinación. Y en ese camino pues se van a encontrar muchas adversidades. De hecho, nosotros encontramos muchas adversidades. Y Jacob no es la excepción, ¿cierto? Jacob no está exento de que porque ya le cambió Dios el nombre, porque ya le mostró el camino correcto, ahora va a ser todo color de rosa o camino de rosas, no, sino que
el peregrino siempre va a encontrar tropiezos, dificultades e inconvenientes. No va a ser un camino perfecto, porque no es el propósito de Dios. Sino el propósito de Dios es que aún con esas dificultades y esas situaciones crezcamos en la fe, nos fortalezcamos en nuestra fe. ¿Cierto? Por eso los versículos que vienen a continuación nos van a mostrar estas cosas. Que el resto del camino de Jacob no fue fácil. Y como lo vamos a ver hasta el final del capítulo de Génesis, del libro de Génesis, no fue un camino fácil. Versículo 15. Dice, Jacob llamó Betel el nombre de aquel lugar donde Dios te había hablado con él, Betel. Y partieron de Betel, y faltaba aún cierta distancia de la tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que como había trabajo, cuando daba luz, le dijo la partera, no temas, que tendrás un hijo, tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y Jacob erigió un pilar sobre su sepultura. Este es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y partió Israel y plantó su tienda más allá del Migdal Edar. Y aconteció que morando Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, y lo supo Israel. Y los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Y los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neptalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Entonces nos damos cuenta, y lo que les decía anteriormente a estos versículos, el camino de Jacob no fue fácil. El camino que tenemos los peregrinos no es fácil, no es un camino fácil. Por eso no podemos cuestionarnos nunca por qué nos acontecen situaciones, por qué vivimos cosas que supuestamente como elegido y escogido de Dios no deberíamos vivir. Pero no es así. Jacob mismo es el ejemplo de que su vida estuvo llena de situaciones difíciles y complicadas. Esta partida que ha hecho Jacob de continuar camino de ahí de Betel no está en oposición al mandato divino. Ahora él estaba siguiendo la dirección de Dios. Porque de hecho cuando le dice sube a Betel no establece que él tiene que ahí permanecer en Betel, sino que ya le estaba mostrando el lugar donde debía verdaderamente establecerse. Y lo hizo así, por eso no es contrario a lo que dice la palabra. Sino que él lo hizo cumpliendo el mandato de Dios. Pero miremos en ese pasaje que conforme ellos avanzaban en el viaje, Raquel entonces empieza y da a luz. Entonces suponemos que en ese caminar y en ese transcurso de esa ruta, ella tuvo dificultades en su parto. Pero la partera la anima y le dice, no temas, que también tendrás un hijo. Pero miren, todo providencialmente ocurre. Y estas palabras que ella le expresa, no temas, que también tendrás un hijo, fue providencialmente el deseo expresado por ella misma, por Raquel, cuando tuvo a su primer hijo. Cuando le nació José, y lo llamó José, porque quería expresar, añádame Jehová otro hijo. Cuando tuvo su primer hijo, el anhelo y el deseo de su corazón, que dame otro hijo. Por eso la partera le está confirmando, tranquila, no, se va a cumplir lo que tú anhelaste, vas a tener otro hijo. Y tuvo el otro hijo. Por eso cuando ella está en esa situación de parto y mientras moría, agonizante, digamos, por la situación tan complicada, llama a su hijo, le pone un nombre también. Así como lo hizo con José, también le pone un hijo. Le pone un nombre a ese hijo y lo llama Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Pero ahí reafirma que ese nombre no era el que iba a tener.
Jacob, su padre, lo cambia por Benjamín y lo llama hijo de mi diestra. Y es algo maravilloso meternos como a comprender estas situaciones, porque era, podríamos decir, como su último hijo. Ya Jacob estaba llegando a su ancianidad. ¿Y qué necesitaba? Una fortaleza en su mano derecha para sostenerse, para avanzar, para caminar. Por eso él dice, este va a ser mi bastón, como dicen, no, se dice hoy normalmente, ¿no? Él va a ser mi bastón que me va a sostener, el hijo de mi mano derecha. Aunque eso también tiene otras cosas mucho más profundas que vale la pena estudiarlas. Y con eso, con el nacimiento de Benjamín, entonces se completan las 12 hijos, que son las 12 tribus que nosotros ya conocemos. Él sigue avanzando y conforme avanza, más allá de Migdal-Edar, donde dice, donde Rubén cometió incesto con Bila. Otra situación bien complicada para Jacob. Su primogénito, el hijo mayor, comete incesto. Y comete incesto porque es la concubina de su padre, es la concubina de Jacob. Y es una historia triste, ¿cierto? Porque digamos, y no profundiza mucho respecto a eso, porque simplemente dice que Jacob lo oyó y ya no le dan más importancia a la situación. Aunque Dios sí le da suprema importancia porque es un pecado. Por eso, este pecado que comete Rubén tiene consecuencias, ¿cierto? Porque más adelante, cuando Jacob está dando la bendición, le reafirma que él perdió su primogenitura. Perdió la dignidad que tenía de primogénito por ese pecado. Eso está en Génesis 4, 49, 3 al 4. Le dice, tú eres, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Qué tremendo la conclusión de esa situación pecaminosa de Rubén. Aquí en este pasaje que estamos, en estos versículos que estamos leyendo y en esta situación que está viviendo Jacob, vale la pena hacer un comentario de Calvino. Abro la cita. Vemos un santo profeta agobiado por profundas penas, pero firme en Dios y sus promesas, aunque 2 de sus hijos habían actuado como ladrones sanguinarios y el primogénito les había excedido en perversidad. Aquí la elección gratuita de Dios aparece como la más ilustre, porque no fue debido a su valía, que él prefirió a los hijos de Dios por sobre todo el mundo, y también aunque habían caído vilmente, la elección hecha por Dios permaneció firme y eficaz. Cierro la cita. Ahí se resume todo lo que esa situación tan complicada. A pesar de que los hijos habían cometido tantas cosas terribles, Dios los escogió para ser esa inmensa familia, esas tribus de Israel. Porque la gracia de Dios está por encima de aún de nuestros corazones pecaminosos. Y en este caso, pues es un ejemplo perfecto. Y lo que dice Calvino es una realidad vista así. Por eso, continuamos leyendo el versículo 27. Y fue Jacob a Isaac, su padre a Manré, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Fueron los días de Isaac 180 años, y expiró Isaac y murió y fue reunido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Entonces nos damos cuenta que en el transcurso de este peregrinaje de Jacob, llega al encinar de Manré, donde habitaba Isaac, llega a Hebrón, y
llega a la casa de su padre, ¿cierto? Al lugar donde Dios había prometido que iban a establecerse como nación y que se multiplicarían y serían fructíferos. Y ahí iba a estar establecido como ese heredero de Isaac. Él era el heredero real de Isaac y por lo tanto él iba a permanecer ahí. Entonces dice que Isaac murió a los 180 años. Pero lo interesante es que, y esto para reflexionar respecto a que a veces nosotros tenemos pensamientos y decimos cosas y tomamos decisiones y no contamos con que Dios es el que dispone todas las cosas. Dios es el dueño de nuestras vidas. Y Él aún nos dice cuándo es que vamos a morir, cuándo nos va a llevar a su presencia, no nosotros. Por eso es interesante que dice que Isaac murió a los 180 años, es decir, murió 43 años aproximadamente después de que él llamó a su primogénito para darle la bendición. ¿Recuerdan que dijo, ya estoy viejo, ya se está cerca mi muerte? Entonces llamó a Esaú para bendecirlo. Es pasaje bien interesante. Pero resulta que después de eso pasaron 43 años más. No fue cuando él dijo, no, ya estoy viejo, ya estoy que me muero. No, Dios tenía sus planes perfectos y Él sabe en qué momento nos llama a su presencia. Por eso ahí, en ese momento en que muere ya, y como dice, lleno de días y realizado por la gracia de Dios, ¿sí? Dice que fue sepultado en la cueva de Macpela, la cueva que había comprado Abraham para sepultura de todas las generaciones. Ahí también después pide Jacob que él sea enterrado ahí en esa cueva y es llevado por su hijo José de Egipto hasta allá nuevamente. Ahí terminamos entonces este capítulo y que con enseñanzas bien importantes. Por eso vamos a hacer unas aplicaciones. Ya para que este pasaje lo podamos aplicar a nuestra vida. 1 Corintios 10, del 11 al 12 dice, y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y fueron escritas para nuestra amonestación, para quienes han llegado al fin de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Mire que no caiga. El apóstol ahí nos está diciendo, en el Nuevo Testamento, que todo lo que aconteció fueron como ejemplo. Aunque en el contexto de esto estaba hablando del pueblo de Israel en el desierto. Pero es aplicable también al desierto que vivió Jacob en el retorno a la tierra prometida. Todas estas situaciones que hemos contado es un desierto. Todas estas cosas dice que acontecieron y fueron escritas para nuestra amonestación. Entonces en este capítulo 35 de Génesis, Dios nos amonesta respecto a un pecado que es evidente ahí, y es el pecado de la idolatría. Ese pecado que, como en el tiempo de Jacob y de Israel, toda esa generación, puede que hoy lo estemos practicando también. Por eso el llamado que hace Dios, que hizo ayer a Jacob, que hizo al pueblo de Israel después en el desierto, en la situación del desierto, hoy también ese llamado de atención de parte de Dios es para nosotros. Es el mismo llamado que les hizo a ellos, nos lo está haciendo hoy. Cuidado con la idolatría. Por eso tenemos que arrepentirnos, pedir perdón, porque muchas veces la aridez espiritual y la dureza del corazón están ligados a la idolatría. Ese pecado Dios lo señala, es idolatría. Entonces podríamos pensar nosotros, y podemos pensar y engañarnos aún, pensando que, bueno, es que nosotros ya no somos idólatras. Nosotros ya no le tocamos, ni nos arrodillamos, ni nos inclinamos, ni reverenciamos estatuas, ídolos allá que hacen, y señalamos, ¿no?
Esos sí son idólatras. Mire, mire cómo se inclinan, cómo tocan. Pero examinemos nuestro corazón. Posiblemente nosotros estemos también practicando idolatría. ¿Qué es lo más seguro? No es posiblemente, es casi lo más seguro. Por eso debemos estar atentos a la idolatría y esa idolatría secreta del alma. ¿Y cuándo es esta idolatría secreta en el alma? Es cuando la mente se fija en algo que no es Dios. Y ahí entonces empezamos a caer en cuenta, sí, entonces sí estoy ya como cerca a ser idólatra. Porque cuando algo es más valioso, más buscado, más amado, más deseado que Dios, eso se llama idolatría. Entonces, si nosotros hacemos un examen profundo, muchas veces cometemos idolatría. Porque amamos cosas, amamos más otras cosas, buscamos otras cosas y no buscamos a Dios. Entonces, esto es idolatría cuando tenemos estas actitudes en nuestra alma. Por eso tenemos que recordar el mandamiento que nos dio el Señor Jesús, cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. El Señor nos está diciendo, el número uno, el primero es Dios. Lo demás es idolatría. Por eso, hagamos la voluntad de nuestro Dios, obedeciendo a desprendernos de la idolatría. Jacob lo hizo así. Jacob obedeció y se restableció la comunión con Dios. Si nosotros hemos interrumpido esa comunión por darle cabida a la idolatría en nuestro corazón, seamos obedientes a nuestro Dios, lo que nos está hablando hoy. Así como Jacob dijo, lo hizo quitando, limpiando y mudando, así tenemos que hacerlo nosotros. La palabra de Dios nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Esto es idolatría. Colosenses 3:5. De nuestra oración, ¿cuál debe ser? Nuestra oración debe ser que Él nos ayude para que podamos enterrar esos ídolos en arrepentimiento genuino hacia nuestro Dios. Y si nosotros nos ponemos a reflexionar realmente si tenemos esos ídolos en nuestro corazón, sí, tenemos muchos ídolos. Hoy en día, mucho más fácil hacer ídolos en nuestro corazón. La tecnología nos ha llevado a eso, a hacer ídolos en nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo, digamos, en exceso pasamos buscando las cosas de la modernidad, la tecnología? En una palabra, ¿cuánto tiempo pasamos nosotros frente al celular? Así de sencillo. ¿Y cuánto tiempo pasamos de rodillas delante del Señor? Hagamos la comparación. Y si la balanza se inclina para un lado, que es el lado de gastar el tiempo inadecuadamente, pidámosle perdón a Dios, porque Él nos está haciendo ese llamado, a que le demos importancia a Él, porque es el que nos va a librar, el que nos va a multiplicar. Él es el omnipotente que lo puede todo y puede hacer cosas extraordinarias en nuestra vida, pero solo si nosotros le damos el puesto que Él tiene que tener en nuestro corazón. La palabra de Dios dice, así como a Jacob dio la orden de quitar, que es lo que estamos viendo, también dijo, limpiaos, y el Señor nos dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, que ya fue crucificado por nosotros. 1 Corintios 5:7. Entonces tenemos que limpiarnos también nosotros. Dios nos puede ayudar en esa labor si nosotros disponemos nuestro corazón.
Así como Jacob tomó la decisión de levantarse, ordenar y dar un mandato a su familia y él mismo ponerse en camino para hacer esos cambios, Dios nos puede ayudar también a nosotros. Entonces, Jacob dijo, quitad, también dijo limpiaos y también dijo mudaos. Así tenemos que hacerlo nosotros también. Dice la palabra del Señor, sino vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Romanos 13, 14. El Señor nos está dando la orden para hacerlo así, para que podamos revestirnos de Él, ¿cierto? Para ir concluyendo, la idolatría va más allá de la adoración de ídolos e imágenes o adorar falsos dioses. Entonces nuestros ídolos modernos son muchos y muy variados. Incluso para aquellos que no se inclinan físicamente ante una estatua, la idolatría es un asunto del corazón. Y ahí nos tenemos que meter en otro, porque nosotros ya no nos inclinamos ante ninguna estatua. Pero la idolatría sí es un asunto del corazón. El orgullo, el egocentrismo, la codicia, la gula, el amor por las posesiones y todo eso. Y por último, aún la rebelión contra Dios. Eso es idolatría. Y posiblemente no, sino, sí es cierto, mucho de eso tenemos en nuestro corazón. Tenemos que pedirle a nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros para limpiarnos de esas cosas tan pecaminosas y ofensivas para Él. Por eso, mi hermano, Cristo es nuestra única esperanza y nuestra salvación. Por eso recordemos que para nosotros ha sido la promesa que nos da el Señor. Dice, y lo limpiaré de toda su iniquidad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todas sus iniquidades con que pecaron contra mí. Y con que se rebelaron contra mí. Jeremías 33:8. ¿Sí es que nos enfatiza? Él es bueno, bondadoso. Quiere limpiarnos de todas nuestras iniquidades. Porque nosotros lo hemos ofendido a Él. Hemos pecado contra Él. Nos hemos rebelado contra Él. Esas actitudes son eso. Pecaminosidad y rebeldía hacia nuestro Dios. Pero Él los promete, los limpiaré, dice el Señor. Siempre recordemos esto. La voluntad de nuestro Padre, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Primera de Corintios 10:14. Para terminar, que el Señor, por su gracia y por su bondad, por su misericordia, nos ayude en esta decisión que debemos tomar. Que por su Santo Espíritu nos capacite, que nos hable a nuestro corazón y que en nuestra mente, en lo más profundo de nuestro ser, cuando estemos inclinados a seguir a un ídolo, Él nos hable en lo más profundo de nuestro corazón y nos redarguya y nos muestre que debemos corregir nuestro camino. Porque Él es nuestro Dios y Él nos llamó, nos apartó para Él. Y por lo tanto, somos su pertenencia, somos sus escogidos, no porque lo hubiéramos merecido, sino por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo, que descendió desde su trono, se hizo hombre para darnos salvación y vida eterna. Amén. Oremos.